Vamos a hablar sobre lo que es la espiritualidad. ¿En qué consiste la espiritualidad? Dice que el conocimiento es la aceptación o el cultivo de la esencia inmaterial o de uno mismo. Inmaterial, de que no se ve, de que no existe, que no es palpable, no tiene olor, no tiene sabor, no tiene forma. Se dice que la espiritualidad está definida como una conciencia de una parte de nosotros que no se manifiesta materialmente, que está ligado a algo superior a todos los seres vivos. En religión, pues la espiritualidad es decir, se dirige como vida y el desarrollo espiritual. Hay varias enseñanzas, normas de un Dios, de un profeta, de la espiritualidad cristiana, por ejemplo, que tienen que ser bases y fundamentos de la enseñanza de esta religión. Entre esas vamos a estudiar lo que es las religiones judías, cristianas e islámicas. A una de las grandes religiones monoteístas que existen en la actualidad. Se dice que el judaísmo posee una de las más antiguas raíces de su seno, que de ahí brotó el cristianismo, que más adelante vamos a hablar de él. En tanto que el Islam se adoptó diversos elementos judaicos y reconoció como a Abraham su líder y a Moisés como su líder también militar, profeta y gobernante. Principalmente esta creencia religiosa se fundamenta en lo que es un Dios único, es decir, una religión monoteísta, no politeísta, que existen varios dioses, solamente hay un solo Dios. El libro sagrado del judaísmo es el Tanayat, es donde se encuentra la historia del pueblo y también son llamados israelitas originalmente en la Biblia judía, que es la misma en el Antiguo Testamento donde están establecidos los cristianos. Ahí esta misma relata la historia del pueblo desde el año 2000 antes de que nuestra era aproximadamente se instalara en Judea, y que desde sus inicios tuvieron que someterse a invasiones y posteriormente a emigrar a otros lugares, a lo que se le llamó como diáspora. En la comunidad judía está presente en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos y Rusia, aunque no hay que olvidar que Israel es oficialmente un estado judío como nación y se estableció en 1948, cuando la comunidad internacional consideró que los judíos tenían derecho a un asentamiento definitivo tras un siglo de persecución y de represión. En este sentido de ideas, también nos encontramos con lo que es el cristianismo. Pues dice que el cristianismo es una de las tres religiones monoteístas que existen en el mundo. Hoy en día tiene como base el fundamento de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, llamado también como Jesucristo, a quien se le considera como el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento y en la tradición religiosa judía. Podemos decir que el cristianismo es actualmente una de las religiones más difundidas en el mundo. En el año 2015 se contabilizan casi o aproximadamente 2 billones de seguidores. Aparte de eso, pues la iglesia tiene una tendencia cristiana y se divide en varias. Está la iglesia católica romana o catolicismo. Está la iglesia ortodoxa o iglesia de Oriente. Está la iglesia anglicana o anglicanismo. Los protestantes o el protestantismo, entre esas están que se dividen los luteranos, presbiterianos, calvinistas, evangélicos y libres, y entre otros. Podemos encontrar que existen unas características, pues el cristianismo nace como Jesucristo, como el Mesías. El libro sagrado del cristianismo es la Biblia. Los autores escribían inspirados por Dios, por lo tanto se le llamaba palabra de Dios. Las tres corrientes principales del cristianismo son el catolicismo, ortodoxia y protestantismo. Los cristianismos creen en un solo Dios dividido en tres personas, a lo cual se le llama la Santa Trinidad, que se compone por Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo
según la persona de la Trinidad, nace de la Virgen María. La misión de Jesús en la tierra es la reconciliación del hombre y Dios. Los seguidores de Jesús en vida se llaman apóstoles. Se dicen que Jesús tenía 12 apóstoles cercanos. Y entre esas encontramos que el cristianismo cree en el juicio final, en la resurrección y en la vida eterna. A lo que le llaman sacramento también, o los ritos cristianos que le hacen, se llaman sacramento o son denominados de esa manera. También es considerada una religión monoteísta, revelada que informa y configura un sistema cultural y civilizador. Es derivada de la raíz del árabe Islam, que significa paz, pureza, sumisión, salvación y obediencia a Dios. A pesar de tratarse de términos etimológicamente parecidos, pueden confundir a menudo el Islam. El Islam puede llamarse islamismo, islamita o musulmán, pero hay que tener claro que son conceptos totalmente diferentes. Se dice que el Islam se refiere a la religión monoteísta practicada por los musulmanes. Su Dios es Alá y su profeta Mahoma, y el Corán es su libro sagrado. Los seguidores de este libro practican durante un mes al año el Ramadán, que consiste en un ayuno durante las horas del día. Es una religión practicada por millones de personas en el mundo. Asimismo encontramos que el musulmán, por lo tanto, es una persona que practica la religión del Islam y no tiene nada que ver con fundamento islámico. Se dice que el creyente del Islam, los musulmanes, son derivados de la palabra eslemen, es decir, que son la parte árabe. El Islam es monoteísta porque afirma en plena fe que hay un Dios único, omnisciente, todopoderoso, llamado Alá o Allá. El conocimiento y la creencia en Alá constituyen el genuino fundamento del Islam. El Islam afirma que en la creación de Alá se encuentra el sentido de la vida y sigue a un fin sublime más allá de las necesidades físicas y actividades materiales del hombre. Realizar la siguiente actividad con letra clara en su cuaderno y letra legible. Haga un resumen sobre la historia del hinduismo y sobre el budismo. Paz, fuerza, alegría. Dios los bendiga.